Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy tenemos una sesión bastante especial. Tenemos invitados de diferentes lugares del mundo y por esta razón nuestro vicerrector Felipe César Londoño nos va a dar primero un saludo. Muchas gracias, estimada Silvia. Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan hoy. Realmente para mí es un placer darles el inicio a esta cátedra. Cátedra que, como ustedes bien lo saben, pues es la continuidad de un proceso que venimos desarrollando en red con Chile, Argentina, Brasil, México y bueno, y por supuesto Canadá y otros países. Pues nos complace mucho tener a los estudiantes de nuestra institución y las otras personas que están vinculadas, sobre todo porque el tema de hoy pues reviste gran interés en el ámbito de lo que este semestre se viene trabajando y es la habitabilidad digital, ¿no? El tópico de las ciudades inteligentes o de las villas inteligentes, como se denomina mejor por quienes hoy van a presentar, realmente es bien importante y yo quiero saludar de manera pues muy especial a Roger Malina, ¿no? Que lo veo en pantalla. Un saludo, Roger, por supuesto a Ricardo Dalfarra también, quien desde Montreal, desde Concordia University también nos acompaña. Ricardo, ustedes saben, es un aliado importantísimo para nuestros proyectos, como lo ha sido también, por supuesto, Roger, desde Texas, y por supuesto también a Tommy Ayala, quien también ha sido un aliado para nosotros. Muy importante en este proceso, en este proyecto. Al profesor Cleomar Rocha, a quien también veo en pantalla y bueno, me complace mucho, y a todo el equipo en general, pues que ha venido acompañando esta iniciativa del Cyber Village y de las villas inteligentes. Pues es un placer tenerlos aquí para compartir con nuestros estudiantes de los programas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, pero también desde otras instituciones, pues hoy nos acompañan. Nada más será eso, un saludo y pues estaré muy atento escuchando las distintas presentaciones. Gracias, Silvia. No te escuchamos. Discúlpenme, me había muteado. Entonces, bueno, siguiendo la dinámica de todas estas sesiones, voy a proceder a presentar a los tres estudiantes del doctorado en diseño Horticiencia que se van a encargar hoy de moderar la conversación después de la presentación de los invitados. Tenemos a Germán García Orozco, es magíster en comunicación, estudiante de nuestro doctorado, y su proyecto de investigación se titula Epistemologías del Corazón, tejiendo la trama entre el diseño, arte y ciencia en la investigación, creación postdisciplinar. En estos momentos es profesor del Instituto Departamental de Bellas Artes de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas en Cali, en la Pontificia Universidad Javeriana, programa de Artes Visuales también en Cali. Sus proyectos de investigación están relacionados con imagen, arte y transmedia. Xijun Yan Inés es de nacionalidad china, su pregrado es en Filología Hispánica. El título profesional lo obtuvo en las universidades de Nanjing en China y la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Especialista en sostenibilidad de museos e instituciones culturales y magíster en creación audiovisual. Su énfasis en investigación para este doctorado es el consumo de productos audiovisuales. Y terminamos con nuestro compañero Juan Pablo Peña Contreras, es diseñador con mención en comunicación visual, titulado de la Universidad de La Serena en Chile. Se ha desempeñado como diseñador independiente, asesorando pequeñas y medianas empresas para el desarrollo de proyectos con foco en innovación. Actualmente es profesor de la Universidad de La Serena y colaborador en el desarrollo de proyectos de diseño e investigación con profesionales de otras disciplinas. Su propuesta de investigación para este doctorado se centra en el estudio de los nómadas digitales y el impacto de estos modos de vida en el mundo actual y futuro. Pues bueno, Inés, Germán y Juan Pablo, adelante. Bueno, muchas gracias Silvia por la presentación, y me complace volver a ver a el profesor Ricardo Dalfarra,
y Roger Malina, quienes hemos estado interactuando no solamente en las clases, sino también en los distintos simposios que ha dado lugar pues el doctorado. En ese sentido y teniendo en cuenta, digamos, el tema central que convoca este encuentro y poniendo en consideración como dos textos de lectura de referencia, uno denominado puntos de apalancamiento, lugares para intervenir en un sistema de Donella Meadows, y el segundo es mapeando las diferencias culturales en los equipos de trabajo por Eric Meyer, pues nos ha permitido, digamos, luego presentar una serie de preguntas orientadoras que seguramente después de ya la presentación de la respectiva conferencia podremos interlocutar. Pero en ese sentido quiero entonces hacer la presentación pues de quienes nos van a acompañar en esta jornada. Y en primer lugar pues saludar a Roger Malina. Él es ex astrofísico y editor de la publicación Leonardo. Actualmente es director del Art Scilab de la Universidad de Texas en Dallas y codirector del nuevo Centro de Estudios Emergentes. Segundo, Ricardo Dalfarra, que es compositor y artista, profesor en Concordia University del Canadá y fundador de los simposios internacionales Balance and Balance sobre arte y ciencia y crisis ambiental y Understanding Visual Music. Al mismo tiempo nos acompañan Tomás Londoño, que él es arquitecto y gestor de proyectos. Estudió una maestría en dirección de proyectos en la Universidad Ramón Llull, La Salle, y es certificado en Project Management Office. Y finalmente tenemos a Tommy Ayala, que tiene una licenciatura en electroacústica y cursa la maestría en análisis de negocios y gestión de tecnología. Tiene experiencia profesional en la implementación de tecnología para generar retornos sociales en ciudades de Canadá. De esta manera, entonces, le damos la bienvenida a todos ustedes y pues le doy la palabra a Ricardo Dalfarra pues, para dar inicio a esta presentación. Hola, gracias Germán. En realidad yo le voy a dar la palabra a Tomás, que es quien va a arrancar. Nosotros tenemos en la sesión cada uno de nosotros, Tomás, Roger, Tommy y yo, cada uno de nosotros preparamos una presentación que las vamos a ir viendo y escuchando en secuencia para después ya poder pasar a la conversación entre todos. Así que no sé si Tomás, querés decir algunas palabras y después así ya arrancamos con la presentación. Gracias, Ricardo, y gracias a todos por la presentación, a Silvia, a Germán, a Inés, a Juan Pablo y a todos los que nos acompañan, a Felipe. Y bueno, voy a aquí compartir mi pantalla para empezar la presentación. Hola, mi nombre es Tomás Londoño y les voy a hablar sobre Cyber Villages o Cyber Villages. Para empezar, quisiera explicar un poco nuestra motivación detrás de este proyecto y cómo surgió y por qué creemos que es importante. Em, Iniciamos con la motivación de resolver problemas complejos a través de la inteligencia colectiva. ¿Cómo podemos, a través de la inteligencia colectiva, poder resolver estos problemas que nos rodean el día a día? Y fue por ello que iniciamos con investigando sobre las smart cities o las ciudades inteligentes y luego fuimos bajando la escala hacia comunidades ya más pequeñas que se pueden encontrar en las aldeas. Y fue por ello que eh, investigamos sobre estas smart villages y más específicamente sobre cyber villages o ciberaldeas. Estas ciberaldeas viene de la palabra ciber de cibernética, que es, entre otras cosas, la interacción y la comunicación entre la biología, la inteligencia biológica y la inteligencia artificial. Es esta interacción entre el ser humano
con las máquinas y con la tecnología. Nos pareció muy relevante, ya que en las aldeas, en las comunidades estas pequeñas, eh, es más fuerte el impacto que se puede generar. eh, la, la- la interacción es más fuerte, desde un punto de vista mucho más humano, mucho más centrado en el bienestar general de las personas, en comparación con las ciudades inteligentes, centradas específicamente en las urbes, y nosotros un poco descentralizándonos de esa sobrepoblación. Eh, y bueno, quisiera empezar esta presentación explicando, hablando sobre las dos lecturas que les mandamos, eh, sobre las diferencias culturales y sobre los sistemas. Eh, entonces voy a empezar a hablar sobre los sistemas complejos y más específicamente sobre los puntos de apalancamiento en las comunidades. Eh, Aquí, Donella Meadows, una eh, de las investigadoras y de las escritoras que les enviamos en las lecturas, habla sobre los leverage points, o en español los puntos de apalancamiento que se pueden intervenir en los sistemas. Son estos puntos de poder para poder cambiar o transformar estos paradigmas o los sistemas eh, que tenemos en la sociedad. Uno de los puntos claves que yo propongo para intervenir en estos sistemas, en las comunidades, es la evolución, ese proceso de transición entre diferentes estados desde la cultura, la tecnología y los desarrollos que se van generando en la sociedad, en estas comunidades, donde pasan por eh, diferentes ciclos. Es importante entender que los sistemas son ciclos y vienen de los paradigmas que se van generando en las mismas comunidades. Estos sistemas son paradigmas, son estados eh, de mentalidad que tienen las personas sobre ciertas suposiciones, ciertos comportamientos que comparten un grupo de personas. eh, Luego, uno de los puntos también que propongo es la autoorganización. Donella Meadows dice que la, que la autoorganización de un sistema la manera más fuerte de resiliencia que puede tener un sistema, ya que al ser autosostenible, eh, puede llegar a adaptarse a cualquier cambio, a cualquier transición, a cualquier transformación que pueda haber. Este sistema se adapta al cambio fácilmente y tiene esa manera de resiliencia, de poder adaptarse a estos cambios drásticos. Eh, y es por ello que lo conecto también con este concepto de la autopoiesis, que es esta célula autosostenible que existe en la biodiversidad, y la aparición o también fomentar esta aparición de ciertos ecosistemas, la aparición o en inglés más bien emergence, que es este fenómeno que que completamente nos rodea y que debemos, eh, sí, ser conscientes de ello y fomentarlo, fomentar esta emergence, esta aparición. Y bueno, aquí les muestro un gráfico que explica un poco el sistema, cómo funciona, con unos inputs que son los inflows y los outputs que pueden ser los outflows. Aquí es importante entender que el sistema tiene unos feedbacks, unos feedback loops o
ciclos de retroalimentación, ya sean negativos o positivos, que van alimentando el sistema en la medida que van surgiendo estos paradigmas. Es, y estos paradigmas pueden transformar estos sistemas, estos estados mentales de las personas, esta mentalidad de las personas que tienen esos comportamientos, son los sistemas que que se nutren en la sociedad. Y Donel Amedus propone que uno de los puntos importantes de intervención en estos sistemas es pasar estos paradigmas, ir más allá, trascender, no quedarnos simplemente en estos estados mentales, sino trascender. Y la segunda lectura es sobre el mapa cultural, un libro de Erin Meyer, que habla de estas diferencias culturales en los equipos y cómo pueden servir para nuestra Cyber Village y, y las aldeas inteligentes. Aquí en la multiculturalidad en los equipos es muy importante, ya que permite una flexibilidad, mayor flexibilidad, nos permite entender desde una manera empática cómo se comportan diferentes culturas. La diferencia es muy importante. Erin Meyer dice que es muy importante a la hora de poder llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas, eh, hacia dónde queremos llegar. Es muy importante entender cómo se comportan las otras culturas que conviven en nuestro equipo. Y ella dice que la cultura influencia nuestro comportamiento, cómo nos desenvolvemos en ciertos equipos. Y, y, y ser conscientes de las diferencias culturales para tener una mentalidad abierta. Es importante tener esta mentalidad abierta para entender nuestras, nuestras diferencias y poder llegar a los resultados y generar mayor valor. Y ella dice también que la cultura impacta la eficacia de los equipos. O sea que eh, es muy importante entender y hacer y ser conscientes de estas diferencias. Y aquí entra un concepto que hemos venido trabajando que se llama la ciencia de equipos. Es esa, eh, esa diferencia cultural, pero también generacional y de género también. Estas diferencias que existen en esos equipos, pues es muy importante fomentarlas a la hora de resolver problemas complejos. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Cualquier pregunta, nos escriben. Hola, mi nombre es Ricardo de Alfarra y voy a hablar de ciberpueblos y cómo facilitar la inteligencia cultural. Comienzo con esta imagen de Kino, un diseño de hace ya varias décadas, donde nos dice: seguimos construyendo la destrucción del futuro. Max Nifelisal de Oppenheim nos dice que la nueva realidad y los nuevos desafíos obligan ineludiblemente a una transdisciplinariedad. Y nos indican también que necesitamos encontrar cómo señalar el crecimiento cualitativo de las personas. ¿Cómo podemos hacer para que ese desarrollo se visibilice y tengamos herramientas para diseñar un presente y un futuro diferente? Entonces llegan al punto de cuáles son las necesidades fundamentales del ser humano y quién decide cuáles son. Así aparece este cuadro que diseña Max Neff, donde, si queremos tomar algunos ejemplos, en el cruce entre subsistencia y las características del ser, aparecen la salud física y mental. O en el cruce entre subsistencia y hacer, las acciones, aparecen comer, vestir, descansar, trabajar. Y una más, en el tener, en las herramientas para la libertad, se habla de igualdad de derechos. En este gráfico también de Max Neff aparecen los conceptos que nos llevan a la transdisciplina. En el nivel inferior aparece entonces
lo que existe, la geología, suelos, ecología, genética. En un segundo nivel, lo que somos capaces de hacer. En un tercer nivel, lo que queremos hacer. Y en el último nivel, lo que debemos hacer o tal vez cómo hacer lo que queremos hacer. Y así llegamos a hablar de valores, ética, filosofía. Otra imagen de Quino, donde nos dice, bueno, y ahora que sé tanto, ¿qué? Traigo este ejemplo de ciencia abierta, pero no de software, sino sobre hardware, un proyecto llamado Open Source Body, donde hablamos del acceso a la atención sanitaria y donde se propone, a través de una red mundial de investigadores, científicos, médicos, diseñadores, activistas, artistas y usuarios, buscar nuevos modos de acceder a los sistemas de salud. Y plantean aquí el tema de la ciencia ciudadana, que es aumentar el acceso a dispositivos y herramientas médicas, en este caso, para el análisis y la investigación, permitiendo la apropiación, personalización y reciclaje al tiempo que se abaratan los costos. Y entonces se entrecruzan temas tan diversos como equipos abiertos para la ciencia, equipos abiertos para la atención sanitaria, acceso a la atención sanitaria misma, pero también justicia social y biopolítica, o incluso pensar en nuevos medios para el arte o introducir nuevas prácticas artísticas. Este otro gráfico también, la imagen diseñada por Quino, nos muestra algo con lo que a veces uno se va acostumbrando a vivir. El señor que va a entrar a la oficina del director general y dice, cierre la puerta antes de entrar, mostrando el impedimento que tenemos tantas veces para llegar a cumplir con los proyectos que queremos hacer. Así, quisiera mostrarles muy brevemente, paso solamente por algunos ejemplos de mi clase de Transdisciplinary Creation and Performance en Concordia University, donde los estudiantes trabajan con temas muy diversos, como acá se ve bioingeniería y música, o en este otro música y finanza, o en este otro terapia basada en la naturaleza y música. O estos otros proyectos ya hechos hace muchos años atrás en la Universidad de Caldas, en Manizales, donde se realizó en un tiempo muy acotado, en apenas 2 días de trabajo intenso, por ejemplo, un proyecto sobre el laboratorio de comidas y ver qué se desperdiciaba en la comida en la ciudad de Manizales o qué se podía aprovechar y no desperdiciar prácticamente nada. Y finalmente, hace muy poco, tuvimos un taller sobre Cyber Villages con estudiantes de Concordia University de Canadá, pero lo hicimos en Colombia, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Y ahí nos encontramos con todo el grupo de Cyber Villages y pudimos realizar una experiencia directa de todo esto que estamos comenzando a hablar entre todos con Roger, Tommy, Tomás hoy. Porque la idea es que a veces en un mundo, como se ve aquí, en ese mundo cuadrado, nos encontramos que alguien viene con una idea diferente, en este caso un chico que plantea algo redondo, circular, que no encaja en ese mundo cuadrado. Pero tenemos que ser capaces de ver las cosas de otros modos, tratar de pensar por qué distintas personas toman distintas acciones. Por eso Erin Meyer nos dice, para poder comunicarnos con otras culturas, para poder hacer cosas con otras culturas, por un lado tenemos que ponernos en los zapatos de los demás. Por otra parte, ser curiosos y finalmente también ser humildes. Muchas gracias por la atención. Hello, everyone. I'm Tommy. I have a bachelor's in electroacoustics. I'm a current master's student at the John Molson School of Business in Montreal, Canada. Continuing on the cyber villages, I wish to bring you a perspective derived from business-related literature. I fundamentally believe that arts and science people and business people should find ways to work more closely together so we can make things happen. Initially, our group started looking at smart cities, and we're quick to point out what was not working with smart cities as practical application in real case and real cities. And so without going too much in depth, the dark side of embedding our daily lives with technology, that's what we're mostly concerned, right? And so when I talk about smart cities, I'm assuming you have heard the term before, and you probably have something that comes to mind. It was a very promising concept in the 2010s when it was all theory and prototypes, but then something dramatic happened. The millions of dollars invested in technology did not bring any social or business value.
So the quality of life was unchanged. There was no increase in public services or public service quality, I would say. No increase in safety, particularly. And the cities were not noticeably more sustainable, people not more happy, and so on. And rather, the ones that took advantage of this concept are companies like IBM, who actually were the first to use the term smart cities in 2008 as a marketing strategy to push their product and service forward to cities. And so now there's a second wave of smart city efforts. And we started by redefining what the term means. And so I found this definition of smart cities in a meta-analysis that does a really good job of putting the main topics forward. So smart cities use digital technologies, communication technology, and data analytics to create an efficient and effective service environment that improves urban quality of life and promotes sustainability. And so in this new definition, there's an added emphasis on what the objectives are: people, planet. So technology is mainly a tool, a means to promote sustainability, but it's not the end goal, right? In this slide, there's more information I won't be able to cover, but I want to bring your attention onto this information. There's already a little more than half of the world population that lives in big cities. And so there's a lot of attention on this concentration of population in urban areas, and it's a real concern. But what about the other half that lives in rural areas and in villages, right? Practically, last year in September of 2023, I went to see my research supervisor at the John Moses School of Business, and I asked him, oh, there's this topic I'm really interested in. It's called smart cities. And although I don't really like the term, I think it's relevant to most people, and it's dealing with urgent societal problems and so on. And so my prof suggested I investigate the open innovation paradigm as a lens from which to initiate this research. It turns out it was a very well-educated guess. The open innovation literature got interested in the concept of smart cities as early as 2010. And so very quickly, closed innovation is where large companies would have their ideas, their patent R&D, exploration, exploitation, all hosted in-house vertically. It's all boxed in. And so by contrast, open innovation is a paradigm that opens the classic closed innovation way of running businesses. And it is based on the fundamental idea that knowledge is now widespread throughout society. It encouraged business model exploration to gain from inside out and outside in flow of assets, of people, of talent, of ideas, and so on. The point is, from the open innovation lens, the innovation generated needs to be disseminated throughout society and then absorbed into business model and practices of many of that society. So this was not the case with our first wave of smart city developments in the early 2010s. These technological developments were irrelevant from cities to cities, from citizens to citizens. They were unaware of what was going on, of the new apps and IT developments, right? And so the critical point is that the human aspect is extremely important in terms of, yes, adoption of technology and adoption of new ways of doing. But this is a fundamental preliminary step in better leveraging knowledge that is widespread throughout society or throughout a group, right? Leveraging collective intelligence. This is what we mean. There's although a second wave of smart city now projects and initiatives that is more aware of this issue, of the human aspect of this issue. Very quickly, I want to bring this framework to you, okay? So there are people now looking at different frameworks, such as the Quadruple Helix Innovation System framework. And in this case, we're interested in how people from different sectors come together in the context of a triple bottom line mandate. In this case, people, profit, planet, right? Or actually people, planet, profit. Let's put profit, the last one. And this is something that resonates a lot with the new definition of smart cities, right? But again, what about cyber villages? So now that we've talked about smart cities, the issue they faced, and what we're doing to solve this problem, how can we translate this into something that is more manageable? That's where cyber village comes from. And so to conclude, what is a scaled down approach that we can adopt to drive real change?
The smart city issue tells us that we need a comprehensive understanding of the larger system to bring real positive change. And so the idea is that whatever complex issue you face, define your cyber village, because as of today, our group of people is trying to put a definition forward, but it's also our duty collectively to define what it is, to better leverage collective intelligence, to better solve or face or manage these complex issues. And so complex problems will require new ways of leveraging collective intelligence. And this is the idea we wish to bring forward to you today. Please let me know if you have any question. You can send an email or just right there. I'm sure we're going to have a Q&A of some sort. Thank you very much. So good day. My name is Roger Molina. I'm going to talk about the idea of de-emergence, the opposite of emergence in cyber villages. I was born in Paris. I lived in England, and I worked in Marseille, France, and now in Dallas. And so I think I want to argue, and I'm part of a small group, we think we need to design and apply cyber villages. Part of it comes from this COVID societal collapse, where governments reacted so slowly that millions of people died for no good reason. So I just want to refer to a second cyber village I'm involved in. Villages are often connected to each other. It's the Dallas Emergence Study Group. And what we're trying to create is an observatory of emerging, stable, decreasing phenomena. An example would be, I am 74 years old and I no longer have the same motivations than when I was 30 years old. And this is normal and natural, but often we don't plan for it. The second example that I want to develop a little bit is how radically our human society is changing at the moment and will be very, very different 100 years from now. So I just want to thank my colleagues, Tommy, Tomas, Ricardo, and others who've connected, Carlos, and so on. We are, I guess, what you would call the cyber hamlet, not a village. So the concepts include small groups of coordinated people with positive feedback loops for desirable outcomes, and the feedback loops can be software or not. Reinforcing, enabling, triggering emergence. Newly designed small complex systems can solve problems that maybe large groups like cities or governments will never solve. So small groups of people are often able to react quicker and more intelligently than governments. And often during the pandemic, a lot of WhatsApp groups saved people. Someone was sick and the neighbors went shopping. Smart cities did not help. So I'm going to just keep going here. Some of the disadvantages of village life, my mother grew up in a village, have been overcome. In my mother's village, the only available work was boring, manual, working in farms, working in factories. But now, of course, in a village, you can work online. Secondly, my mother complained about the lack of privacy. If she talked to a young man on the street in the village, everybody started talking about it. Now you just talk to people on the cell phone, and in a village, nobody knows who you're talking about except the government, of course. A village was culturally homogeneous, the same types of people, ethnic, and so on. But now, in a village, we can have cultural variety, and one of the exciting things about our cyber village is how different we are from each other. And I will not talk about AI. It will never have imagination. Imagination of things that are not yet in any databases. And AI will never be wise, because what's wise in one village is not wise in another village, and AI cannot figure that out. So I just want to then say that our cyber village has triggered Varela and Maturana called it autopoietic emergence. The group and I call it strange because we behave differently. Cyber hamlet, we range from 80 to 22 years old.
We are geologists to data analysts to poets, and we're born in different countries. And so the goals is to act as an observatory that notices emerging phenomena that includes increases, decreases, oscillations, and unusual lack of change in complex systems. There are 8 billion humans on the planet. That's a very complicated system, all interconnected by cell phones. The kinds of emergence we're looking for is chemical, e.g. fires, biological, epidemics, physical, earthquakes, social, wars, but also the overlap of these subcategories, and I'll get to the end of this at the end of the presentation. And then we will not only notice things, but we will try and interfere with what's going on. In villages, there was a crier function. So one thing that I just want to talk about is how motivations emerge during one's life. Obviously, we all have hunger, thirst, and tiredness. We need to go to sleep. Social motivations include loneliness, anger, fear, of course. I'm 70 years old, but I'm no longer motivated by intimate relationships, getting married, having children, finding a better job, or becoming famous. So how does one design a better cyber village? We don't know yet. And so that's why we are using experimental design methods to try and see if the four of us can come up with a better ways of preparing for the next pandemic of whatever type it is. Many of you will know Maslow's hierarchy of needs, but recent research has shown that nobody has figured out how different age groups are motivated differently and why, and how you can trigger new kinds of motivation in people. So let's use transition design and other design methods to design a cyber village that's meta-generational, disciplinary, cultural, a cyber village. Now, you have to be careful because a village normally has 100 people, 200 people. So we are maybe a hamlet, not a village. The second emergence I want to talk about is the Senex. We've just published an article that will appear online very soon. The number of children per family in the US is 2.6 and decreasing. The number of people older than 65 is increasing every year. There will soon be 1 million people over 100 years old. 80% of them are stupid, I know, but 20% of them cannot walk, but they can participate wisely in Zoom calls. And so maybe, can we anticipate the emergence of the equivalent of a new republic of letters, a new enlightenment age, a new renaissance? The 7 ages of man are becoming the 22 ages of people. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's Shakespeare's 7 ages of man, but now we have 23 ages of men and women and people in between. So then I just want to conclude with the question that we were asked about rethinking the concept of borders. I recommend you read the book online available for free called by Laura Kim called Entering the Blobosphere, A Musing on Blobs. She suggests that blobs are the unsung yet integral link in our language to build upon in ideas, cultures, and knowledge. Yes, we love borders between disciplines, between countries, but they need to evolve. A blob is an amorphous form with a gooey texture. However, we tend to think negatively of blobs. We should think positively of them. So when we think of borders, including countries and cities, let's have them change with time. And borders then become blobby. And so I'm going to just finish on that note with a visualization of a blob in nature, which will not look the same every 100 years. Thank you very much. Listo,
eso fue todo. Cualquier pregunta, empezamos el Q&A, yo creo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a Roger Malina. Muchas gracias al profesor Del Farra, Ricardo Del Farra. E igualmente a Tomás. Y me falta... Tommy Ayala. A Tommy Ayala, sí, gracias, Silvia. Bien, nosotros tenemos, digamos, como un conjunto de preguntas que, digamos, están listadas, ¿no? Obviamente que después de haberlos escuchado en la intervención de cada uno de ustedes, pues nos permite también reconsiderar algunas de estas preguntas que creo que van dando mayor sentido a lo que corresponde a cada una de esas lecturas que nosotros hicimos. En ese sentido, quisiera hacer una primera pregunta, no solamente por los puntos de apalancamiento que Tomás nos estuvo relatando y nos estuvo describiendo, y que además pues apuntala finalmente sobre la necesidad de trascender, ¿cierto?, sobre esos puntos de apalancamiento, y que finalmente Roger Malina habla también sobre una pregunta que tiene que ver como acerca de las fronteras, ¿no? Y creo que en ese orden de ideas quería preguntar si cuando se habla de esos puntos de apalancamiento o puntos de poder, en donde la frontera es digamos que un lugar o un espacio que empieza a generar, digamos, los encuentros, pero también posiblemente los desencuentros. ¿Cómo pensar entonces? ¿Será desde la disciplina? ¿Será desde lo transdisciplinar? Pero también será desde los saberes, porque si hablamos de las cybervillage, ¿cierto? Entonces, ¿será que es considerar también no solamente aquellos que tienen el conocimiento desde la disciplina, sino aquellos que tienen el conocimiento desde un saber hacer, pero también un saber sentir, ¿cierto? ¿Y será que es pensar haciendo o seguir primero haciendo y luego pensando? Entonces, digamos que esa es una pregunta abierta en el sentido de que me deja una grata sensación de es volver al ser, ¿no? Yo creo que hay una noción sobre lo humano, sobre la necesidad de pensar sí las ciudades como unos puntos de conexión, de contacto, pero creo que el contacto fundamental es el ser, ¿no? Son los humanos, somos nosotros los humanos. Entonces, vuelvo a la pregunta acerca sobre la frontera. En realidad son las fronteras disciplinares o las fronteras de los saberes que a veces pudieron haber quedado relegados y que debemos de alguna manera también involucrarlos a estos procesos para construir esas cyber village que ustedes mencionan. Ok. Silvia. Ok, ¿vas a contestar vos, Tommy? Bueno, puedo contestar, pero antes de contestar tengo que decir que el español lo hablo bien, pero no demasiado para responder a la pregunta. Quería saber si la gente aquí entiende el inglés. Yes, Sí. no problem, Tommy. Go ahead Okay. and we can translate. Okay, very good. Tomas, before I answer the question, I want to make sure I understood it correctly. Basically, it's what happens to, for example, the concept of cyber villages, but more so around borders. Okay, so Yes, exactly. so I think this is really interesting because this relates to the idea why we went from smart cities to cyber villages. The thing with smart city is it's because of the volume, it gets increasingly complex. And so when you bring it down to a smaller system, in this case, for example, our cyber villages or even something smaller, then the leverage points are more easily to identify and more accessible for people to those leverage points. And so what I think in terms of the borders is the context and the system changes drastically from where you're not closer to the border, because now the context of the system changes a lot. The motivation of the system is different as well, because of the whole concept of the border itself. For example, motivation might be to make sure people don't cross the border as easily, that there's some form of barriers and protection if needed. Of course, we can argue if needed. And so just because you're around the border, the context changes. And I think that's important to take into consideration when you're thinking, for example, about cyber villages closer to something like borders, for example.
Does that answer a little bit? That was my take on the question also, by the way. Hear me? Yo quiero, Hello? Roger. Can you hear me? Yes, You can hear me? Yes, Yes. yes. Okay, I want to explain another terminology, which is diaspora. So when we say migration and borders, we think of individual people or families, very small groups. But in fact, a lot of migration is groups of 200 people all decide at the same time to move together. So it's like the cyber village has mobility, whereas the smart city is stuck in one place. It cannot change. It cannot go higher up the mountain. A village can go higher up the mountain. The city cannot. And so I think we need to also think how a village can adapt to the local conditions so much quicker and better than a large city. So I'll stop there. But the word diaspora in general, and my grandparents came from the Czech Republic to Texas. A whole village of 200 people took the same boat together. And then when they got to Texas, they had a community that knew how to work together already. So I don't want to glorify Roger? Pues perdimos al Roger? profesor. Yes. Roger. glorify, but I think mobility is really important, and villages are technically much more near a border. Oh, hello. Can you hear me? Yes, now it's No, okay. Professor, the last 2 minutes, we lost you. Anyway, so the main point is a small network can react quickly to change. So right now in the United States, there's a big hurricane. Well, the cities are stuck. The villages can move as a group to somewhere safer. And so I think we are in a changing world, and cyber villages will survive longer than smart cities. No sé si Tomás querías comentar algo, si no, yo tengo un par de notas. Sí, quería rápidamente resumir un poco lo que dijo Roger al final de la presentación, que creo que es importante, y es que con este tema de las fronteras y de los bordes, al final menciona que esas cyber villages deben ser amorfas, se transforman. Entonces, sí, un poco para solo resaltar eso. Nosotros, bueno, teníamos organizadas las cuestiones de las preguntas de otro modo, así que Germán nos sacudiste un poquito la estructura, pero de todas maneras yo tengo acá algunas notas breves que quisiera nombrar con respecto a lo de los puntos de apalancamiento y también con respecto a lo de las fronteras. Por un lado, algo que de alguna manera se dijo, pero que me gustaría resaltar, que es con respecto a los puntos de apalancamiento y cómo nos movemos nosotros mismos. En este caso, tenemos ciertas características en común con Tommy, Tomás, Roger, yo, también algunas diferencias considerables. Entonces, por un lado aprendemos de nuestras diferencias también, pero hay algo que a mí siempre me llamó la atención, casi desde que comenzamos con el grupo y encontramos algunas lecturas, fue una cuestión de cómo diferentes grupos, diferentes culturas, diferentes sociedades, diferentes grupos que tienen elementos en común, a veces ven ciertos elementos. ¿Cuáles son esos ciertos elementos que nos ayudan a avanzar, a hacer proyectos, a definir movimientos? Y uno de esos temas es lo que en inglés se identifica como task versus trust. O sea,
tener en quién confiamos. ¿Confiamos en las personas o confiamos en los proyectos? Si nosotros nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros, dependiendo de dónde viene, de qué cultura, en qué cultura se fue formando, o a través de qué cultura fue atravesando su vida, vemos que en algunas sociedades el punto de enfocarnos sobre, nos reunimos con gente a partir de los proyectos que queremos hacer, pero nos reunimos además con gente en los que confiamos o lo importante, lo prioritario es la tarea más que la persona. Y creo que si uno se pone a pensar cómo funcionan de pronto en Colombia, en Argentina, en Brasil, en México, en España, frente a cómo funciona en otras sociedades como puede ser Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, no funciona en general de la misma manera. Y en ese mismo sentido, el otro día lo hablamos con cómo funcionan qué sucede con las personas, los individuos y las organizaciones. Mientras que en ciertas sociedades, yo diría en general en el norte, siempre pensando en el norte del hemisferio occidental, en el norte nosotros uno se acostumbra a pensar que las organizaciones sobreviven más allá de los individuos en otras zonas del planeta, en otras sociedades, más bien también en el hemisferio occidental, pero en el sur, estamos acostumbrados a que los proyectos dependen mucho de las personas. Desaparece la persona y el proyecto se cae. En otras sociedades eso es diferente. Y estas diferencias es parte de lo que uno tiene que tratar de, creo, aprender a trabajar. Por eso esa última parte, donde decíamos lo de Erin Mayer, ponerse en los zapatos de otros, pero también ser curioso, pero a la vez ser humilde, porque tenemos distintas perspectivas. Y bueno, después si quieren podemos hablar un poco más sobre el tema de las fronteras, pero fronteras me parece, como para iniciar la discusión, me parece algo muy importante, pero si pensamos en fronteras, sobre todo lo primero que me viene a la mente es la estructura política en la que vivimos. Sería imposible hacerlo en este momento, sería totalmente imposible. Y además, creo que es importante cuando pensamos en fronteras, es pensar quién se beneficia y de este proceso de levantamiento de fronteras. Al inicio pienso que ustedes habían, de hecho, opinado sobre la noción de Cyber Village desde diferentes aspectos. Y eso me también había inspirado a pensar en que, la verdad, la noción de Cyber Village no consiste solo en un tipo de comunidades que podrían existir. Ahí dicen, a cyber village typically refers to a virtual community that utilize online platforms and digital communication technologies to bring people together for various purposes. Y eso depende, eso ya permiten que la existencia de la comunidad pueden tener diferentes objetivos. Y el caso, pongo un caso específico de donde yo venía trabajando, que es la comunidad de influencers y de redes sociales. Eso fue también un tema que propuse a hablar sobre el tema de fronteras, que si lo levantamos o si lo protegemos, que es en temas de redes sociales y plataformas de comunicaciones, digamos, de comunicaciones. Sí existen cierta frontera claramente entre estos sistemas diferentes, porque que sabemos que la cultura estadounidense está cayendo en pacto digamos, a las redes sociales y a los métodos de comunicaciones a todo el mundo. Y en ese sentido, Colombia fue impactado. El gusto de la música artística y todo esto fue impactado por esta tendencia principal que es estadounidense. Y nosotros como chinos, por estar en otro lado del mundo, gozamos de nuestra propia comunidad digital y ahí mantenemos nuestro, digamos,
gustos, preferencias y todo en temas de selección de contenidos digitales. En ese sentido, levantar esta frontera entre diferentes pues como cuestionar, no, sino pues discutir un poco sobre lo que el profesor Rogers había mencionado sobre si tenemos que tener la flexibilidad a adaptar y a cambiar a las cosas. Eso fue mi opinión. No sé si mis profesores y panelistas tienen otro para opinar sobre ese tema. Silvia, yo sugiero que en este caso Inés tal vez haga un resumen en inglés, porque hay cosas para Roger que digamos, va a ser un poco difícil poder poner todos los puntos. Of course. Yeah, I think it's a big context I've been talking about, and actually for preparing this seminar, we have been talking with our classmates about the frontier and sort of things that Cyber Village could have or could exist. A more specific example that I put through this conversation was about what kind of a frontier that we have in social media and how to say that, and in communication side. For example, in Colombia, in United States, and in China, we have different platforms specifically for communication and for social media. So I think if we, I agree a lot with Mr. Ricardo has mentioned. We need to think about what those, if we cancel this kind of frontiers between those cyber villages existing, we need to think about who is being damaged, or who will be damaged by this process, and who are going to be who are going to be taken advantage of. The specific example that I have was because now we all know that United States have a great impact culturally, among all those all the world. And we specifically, as Chinese, we have their own social media, and if we like to if we don't have this kind of frontiers between social medias, between these cyber villages, maybe many of the cultures can be affected, and we will not have so many diversities of cultures around the world, and we will all be unified as a single cultured one. So that was the question that I would like to propose for the frontier questions. So we have around the cyber village. I don't know what's your opinion around about that. That's a resume for what I mentioned to Professor. Okay. Can I reply? I'm going to need to leave. Can you hear me? Can you hear me? Roger. Yes, Roger. Yeah. Go ahead. Okay. I just want to put a word on the table, which is localization. And your point about social media is very accurate, but it's even more general than that. People in the north of Japan and the south of Japan have different ethics and morals. So we tend to generalize that everybody has the same positive motivations, and we need to accept complexity. And that takes different methods than top-down government. And yeah, it's
difficult. It will take a lot of experiments. But the word localization is very important. You can say certain things in a podcast that you cannot say in a video. And people don't think that way because in a video you have body language, so you don't. And so in a video language, it means something different in a different, simplify everything for top-down government. But in fact, I think with 8 billion people, the form of government and the idea of borders has to be rethought. I'll stop there. Ricardo, ¿es Mr. posible Rogers. que traduzcas la respuesta del profesor Malina? No voy a poder porque yo estaba haciendo mis propias notas, perdón. No, pues en términos muy generales, el profesor Malina hace especial énfasis en la localización, en la importancia pues del sitio, del lugar que finalmente va a condicionar todo lo que sucede. A partir de ahí lo vincula con la diferencia de formatos también, ¿no? O sea, cómo eso sin duda va a atravesar también el formato. Adelante, Ricardo. Sí, perdón, pero es que son varias cosas simultáneas. No hay problema, profesor. Sí, me quedé pensando entre la pregunta de Inés, la respuesta de Roger y lo que habíamos dicho antes con respecto a lo de las fronteras. Sí, por un lado yo mencionaba esta cuestión de si era mejor o peor el tema de levantar fronteras. Generalmente pensaba en cierto tipo de fronteras, por lo menos, pero las fronteras políticas tienen que ver con lo social, con lo político, etc. Y en esta cuestión de cuál es el modelo que tenemos hoy en día, el modelo, digamos, es un sistema, por lo menos para ciertas cuestiones políticas, sociales, incluso económicas, es como un sistema basado en amenazas de quién es el más fuerte, lo cual no solamente me parece impracticable, sino que es insostenible y lo más probable es, por lo que se ve hasta ahora, hacia donde vamos caminando, es hacia la extinción. Bueno, no sería la primera, pues se supone que ya hubo varias extinciones masivas, pero creo que en principio, digamos, no es la mayor parte de las personas del planeta desean. Con respecto a la cuestión misma de la frontera, es un modelo hacia el cual, pues son ciertos modelos que a veces parece que estamos caminando hacia allí. Porque básicamente, por un lado está todo el análisis que hacemos y por otro lado es, ¿qué hacemos? Esperamos a tener, esto es algo que siempre me ocupa y me preocupa, esperamos a tener el modelo perfecto para avanzar y para hacer algo. Eso es muy difícil, no hay modelo perfecto. Y además, en el mundo hay muchos modelos de funcionamiento. Estaba anotando recién, si pensamos, por ejemplo, lo que en una sociedad es que está mal, que voy a ser un poco extremo si quieren, pero si en una sociedad se entiende que las mujeres no tienen que tener educación, en otra sociedad pues no hay ningún problema y se ve como una cosa normal que las mujeres aprendan igual que los hombres, pero resulta que eso no se piensa igual en todas las sociedades. O en otra sociedad puede suceder que haya grupos que se identifican con una cierta visión del mundo, que entienden que matar a otros no tiene un mayor problema porque en realidad el fin último justifica esos medios. Entonces, eso no es lo mismo que se pueda pensar en otra sociedad. Entonces, creo que es muy complejo. Lo que decía Inés sobre, bueno, el impacto que tiene ciertos países del mundo occidental sobre otras culturas es muy importante, pero es que nos garantiza que cerrar las fronteras de alguna manera y tener un aparentemente diferente sistema cultural nos garantiza ¿qué? En realidad,
porque ¿quién regula lo que tenemos que escuchar, lo que tenemos que decir? Yo creo que hay ciertas sociedades donde las regulaciones, uno puede decir lo que quiera, claro, lo cual no significa que no vaya a tener consecuencias. El asunto es cuáles son las consecuencias que eso tiene. Entonces, es dentro de esa complejidad y esa maraña que es nuestro mundo, pues lo que uno dice en ciertos lugares puede costarle la vida, mientras que en otros lugares, dicho lo mismo o hecha determinadas acciones, puede ser que uno termine preso, pero tal vez no muerto, lo cual es una diferencia significativa. Por eso, ya para cerrar, me quedaba pensando si en medio de todo el recorrido que uno va haciendo, creo que hablamos de sistemas. Varias veces en las preguntas que nos enviaron aparecía lo de sistemas. Yo creo que los sistemas los estudiamos, los analizamos, pero mientras tanto hay que actuar, porque lo que decía era que no podemos esperar a que tener todas las respuestas para actuar. Lo que me parece es que en la medida que avanzamos tenemos que actuar, porque el sistema es, como nos pasa muchas veces, no esperemos una respuesta lineal. Va a ser un sistema, como se dice tantas veces, dinámico y no lineal, donde va a haber más de una respuesta y tenemos que aprender a convivir con ella de la mejor manera que podamos. Gracias. Muchas gracias. Thank you also, Mr. Rogers, for your answer. I don't know if any of the panelists have something else to comment on this one, or if not, I'll be proceeding to the next question. We have like 6 questions on the list. Okay, thank you. So the next question will be, I think although we have already mentioned some of these things to do with this question, I think it's still worth a while that we brought up here so we can discuss with everyone, which is how can we introduce the notion of the leverage points in the development of cyber villages, which is a question that we've been discussing in the group of what kind of relationship this article of Meadows proposed, this methodology of system that Meadows proposed have to do with the cyber village, which apparently has more to do with entrepreneur or economic or political issues, and how can we introduce this mechanism into the cyber village. En español sería cómo pueden utilizar esos puntos de apalancamiento desde un punto de vista más práctico en el desarrollo de cyber villages. Gracias. Si quieres, yo respondo lo que había pensado, y gracias, Inés, por tu pregunta. Sí, un poco más práctico de lo que hablamos, pero yo creo que Donella Meadows nos hace en la lectura un énfasis, menciona algo muy importante, y es tener esa mentalidad abierta. O sea, no hay metodologías, no hay ninguna metodología mejor que otra, van a haber siempre muchas metodologías a la hora de llevar a cabo, intervenir ciertos sistemas, en este específicamente Cyber Villages o en comunidades inteligentes, pero ella dice que es tener esa mentalidad abierta, otra vez esa diferencia cultural, entender esas diferencias de otras comunidades que puedan pensar diferentes. Y ella también lo dice, y es que ningún paradigma, o sea, nos tenemos que desapegar de esos paradigmas. Ningún paradigma es más verdadero que otro, ninguno se va por encima del otro, es eso, ninguna comunidad tiene más poder que el otro o tiene la verdad. Y entonces, en la medida que nosotros entendemos como esos sistemas, esos sistemas tan complejos, yo creo que se puede un poco intervenir a la hora de manejar esto. Yeah, I can add a little bit on, if that's okay, on what Tomas just said. What Tomas said is it's spot on. And that's why it's easier to do with a smaller system or a cyber village in this case. And it's really about identifying
the points of influence. And what Donella Meadows has done in her article is to go from the most influential one to the least influential one, in consequence of what she was of the system she was analyzing. And so it's very contextual. That's something I think we need to remember. It's very contextual on what the purpose of the system is and what actors are involved, like, for example, the people. And a point of leverage can be, for example, someone who has a lot of influence on the big decisions that are really important. And for example, a particular system in a class, it could be, for example, a teacher. It can be a kid that has a lot of friends, for example. You know, this is a quick example that comes to mind, but those are examples of leverage points very easily. And if you start to scale up, then you can think of leverage points as literally organization inside like an ecosystem of other organizations and institutions. And so again, I think like Tomas was saying, it's very contextual to the system you're analyzing. In this case of the cyber village, it's part of the process to find those points of leverage to make sure we understand what's going on. Y agrego yo algo también. Me quedé pensando en lo que habíamos hablado antes sobre task versus trust y organizations versus individuals, entre justamente pilares de las diferencias en las diferentes sociedades, pero también recién hablábamos de educación. Tommy daba el ejemplo de la educación. Y el tema es que, claro, no hay un modelo, como decíamos antes, hay varios modelos. Piensen que así como hay grandes diferencias allá mismo en Colombia, eso sucede en Brasil, en Argentina, ¿sí? Pero también sucede en Estados Unidos y las diferencias parecen irreconciliables. Y esas diferencias tan extremas hacen que todo sea muy complejo. Por eso, cuando hablamos de educación, creo que es muy importante tener varios niveles y largos niveles que nos lleven a una visión flexible del mundo y también profunda sobre ciertos aspectos. Pero por otro lado, no podemos esperar a que el modelo de educación nos enseñe, nos capacite, nos ayude durante 20 o 25 años para hacer los cambios. Tenemos que encontrar formas en la educación que puedan ser mucho más flexibles con resultados de corto plazo. No digo que eso sea sencillo, pero el impacto de corto plazo es flexible y corto plazo a veces lo digo por experiencias mías y de colegas, que uno ve que de pronto lo que se puede hacer en 2 días o en una semana provoca un impacto profundo en la forma de ver las cosas de muchas personas. Y eso es un efecto en cascada que se puede aplicar más allá del modelo establecido de educación, que no solamente tiene que ver con la capacitación, educación, entrenamiento de las personas, sino también con el hecho de sostener a los jóvenes dentro de un sistema determinado para que estén ocupados con una actividad determinada. Más allá de eso, creo que es muy posible que la educación, la formación y la formación de valores esté dada por un sistema flexible y que se pueda manejar de una forma mucho más veloz de lo que lo hacemos habitualmente hoy en día. Muchas gracias por las respuestas. I don't know if Professor Rogers have anything to address to this question. Creo que el profesor Malina se tuvo que retirar. Okay. Entonces, sí anunció en el chat que se había tenido Okay. que retirar, entonces vamos a continuar con Tomás, Vale, con muchas gracias. Tommy y con Ricardo. Súper, muchas gracias. En ese sentido, muchas gracias por la respuesta, son muy inspiradoras. Siguiente paso, voy a entregar la palabra a mi compañero Juan Pablo para seguir el siguiente punto que tenemos alistado ahí. Gracias, Inés. Gracias, Inés. Bueno, como vimos, más o menos la mayoría de las preguntas que teníamos quedaron más o menos respondidas durante la charla o en las preguntas que hicimos ahora. Pero hay algo que a mí en lo particular me llama la atención sobre la exposición del profesor Ricardo, que tiene que ver que usted mencionó a Magnif en un momento en su presentación y las necesidades. Nosotros, bueno, teníamos pensado algunas preguntas ahí relacionadas sobre el aspecto metodológico a la hora de trabajar con estos puntos de apalancamiento. Más o menos eso también más o menos quedó un poquito explicado, pero me gustaría profundizar un poco en eso y ver cómo, desde la visión de ustedes, cómo se integran estos distintos métodos
Porque, más o menos para que se entienda hacia dónde va la pregunta, mientras preparábamos las preguntas la semana pasada, se armó un debate sobre, por ejemplo, en este paper de los puntos de apalancamiento, se establece un orden que aparentemente es como bien rígido. Y se genera un debate sobre qué pasaba también cuando llevamos estos puntos de apalancamiento a otras áreas, porque tal como aparece descrito en el paper, viene muy desde la ingeniería, desde el mundo empresarial, pero nos preguntamos, por ejemplo, en mi caso, qué pasa desde el mundo del diseño. Eh, y en relación con el punto de Magnif, cómo también ustedes integran estos puntos a otras metodologías. Yo eso lo pregunto también por un tema un poquito más personal, me salgo un poquito del guión, porque yo hago clases acá en la Universidad de La Serena y esa tabla de Magnif, el pensamiento de Magnif, es el eje central de la metodología que nosotros enseñamos acá. Entonces me genera más curiosidad todavía entender cuál es la visión de ustedes. Eh, y sobre todo, ya que estábamos hablando de frontera, pensando que el equipo de ustedes también es súper diverso, entonces siento que ya entre ustedes cuatro se diluyen un poco esas fronteras que estábamos conversando recién. Eso. Tal vez arranco yo con una cosa y así después Tomás y Tommy. Seguramente sobre McNiff, siendo vos de Chile, sabes mucho más que yo. Pero siempre cuando leí, fui leyendo distintas cosas de McNiff. Primero encontré las cosas que tenían que ver con transdisciplina. En realidad, mucho tiempo después me enteré que también era músico, hacía arte, etcétera. La verdad que al principio no lo sabía. Me enteré por un amigo, colega, vicerrector en la Universidad de Caldas, a quien lo conoció en un avión por casualidad. Eh, yo creo que justamente una de las cosas, no sé si voy a contestar lo que vos preguntaste, probablemente no, pero tal vez ayude al contexto general. Me parece que justamente en el grupo podría ser mucho más diverso aún, podría haber otros componentes que ayuden a la diversidad, pero no es que nosotros, no existe un nosotros, en el sentido de que todos pensamos lo mismo, tenemos elementos en común, pero no es que tenemos una metodología, estamos aprendiendo y estamos explorando. Y creo que parte de lo interesante es que de pronto venimos con ciertas ideas y eso aporta al conjunto, pero también nos ayudan a desviarnos hacia otro camino donde se van sumando cuestiones, más allá de los análisis que fuimos escuchando hoy y las propuestas. Cuando yo encontraba ese cuadro de Max Neff, dije, bueno, ¿es otra partida o es otra llegada? ¿Es a dónde uno quiere llegar? Alguien se tomó el trabajo de tratar de analizar cuáles son esas necesidades básicas del ser humano, porque, claro, no es fácil, o una vez más, de acuerdo desde qué sociedad, desde qué lectura, desde qué grupo uno viene, esa perspectiva va a ser diferente, pero por algún lado hay que comenzar. No es que vamos a coincidir todos en que lo que dijo McNiff es la única perspectiva y la única visión, pero me parece que es un punto importante porque a veces uno trabaja sobre el proceso, trabaja sobre el punto de partida. Acá se está hablando en ese punto en particular, en el caso de MaxNIF, eh, cuáles son esas necesidades básicas humanas. O sea que en realidad es como un punto de partida, pero a la vez es el punto de llegada. Tenemos que tratar de satisfacer esos puntos de llegada. No me preocupa por ahora, claro que quisiera tenerlo más claro, pero no me preocupa tanto las metodologías. Creo que estamos en un proceso donde no hay, creo que Tomás lo dijo antes, no es que tengamos una forma, una metodología, una sola manera de hacer y de ver las cosas. Creo que eso es parte de lo que yo aprendo en el grupo. Tenemos visiones distintas y eso no nos separa, al contrario, nos une. Por ahora eso. Gracias, profe. Sí, Juan Pablo, para responderte un poco rápidamente lo que tú dijiste, yo estoy de acuerdo contigo, la lectura esta de Donella Meadows puede ser un poco más rígida a la hora de poder, no sé, implementarlo en estas comunidades, por ejemplo. Eh, Sin embargo, creo que hay ciertos puntos que uno sí puede como rescatar, que le pueden servir y adaptarlos a lo
a lo que hemos trabajado. Por ejemplo, una de las metodologías, así como rápidamente, para explicarte, hemos trabajado, la mencionamos en la presentación, la ciencia de equipos. eh, la ciencia de equipos es esta diferencia, otra vez cultural, generacional. Eh, También las metodologías ágiles. Yo creo que las metodologías ágiles son muy importantes a la hora, por ejemplo, de adaptarse a estas flexibilidades, a estos cambios fuertes. También el design thinking pues, es una de esas de, de, pues, de las ágiles. Creo que eso es importante y bueno, muchas otras también creo que se pueden aplicar a la hora de intervenir en estos leverage points. Gracias, Tomás. No sé si alguien más quiere agregar algo. Si Tommy no dice nada, yo diría, voy a decir una cosa más. Eh, que cuando nosotros tenemos nuestras reuniones en general, digamos, todo el mundo habla y todo el mundo se escucha y podemos estar de acuerdo a veces u otras no, pero tenemos una dinámica interesante donde tratamos de aportar cosas y es una forma flexible donde todos vamos aprendiendo, más allá de que podamos decir, bueno, no, este camino me parecía tan cierto al comienzo de nuestro encuentro, resulta que a la media hora ya no lo es tanto, y es que no hay un top-down, una estructura top-down, donde porque lo dice tal o lo dice cual, eso va a ser tratado diferente. Sinceramente, todos creo que escuchamos y aprendemos. Y eso lo vemos y lo notamos en cada encuentro y en todas las experiencias que vamos haciendo. Mhm. And maybe I want to say something actually that revolves around the barriers too, and our group. It's funny because in our group, I think you said there's a dilution of the barriers, like we're breaking down the barriers because we're kind of diverse, Ricardo, Roger, Tomas, and I. But in a sense, we're also forming a new barrier, maybe, where in this barrier, in this system, it's acceptable, is we can accept that we don't function in a top-down manner. As maybe if for example, Roger were to be my professor in a university in Texas, I wouldn't have that sort of dynamic relationship with him. But the context makes it that it's very different, that we've built our own specific barriers, even if it's unknowingly, that allows us to have that power dynamic to exchange in this fashion. That's sort of different and very unique to the cyber village. And so this is something that's really interesting because we've been meeting for a year now, and this is really what's happening. It's a new way of changing and exchanging ideas where it gets super exploratory, but we need to funnel it down to make it more like concrete. And each and one of us has found their own kind of role in this power dynamic. Súper. Gracias, Tommy. ¿Alguien más quiere agregar algo? Me gustaría agregar una pequeña pregunta antes que cerremos, que tiene que ver, bueno, algo parecido, pero más desde el punto de vista práctico, que también fue parte de la discusión que tuvimos mientras preparábamos las preguntas. Ustedes hacían la distinción entre las Smart Cities y las Cyber Village, y una de las cosas que dijeron es que las Smart Cities son demasiado grandes y lentas para reaccionar. Y las Cyber Village son lo opuestos, entonces más pequeños pueden reaccionar de manera más rápida. Pero dentro de eso, ¿qué pasa con los actores que están involucrados dentro de esas tomas de decisiones, por ejemplo? Porque el otro día en la discusión también surgió el tema de qué es lo que pasa, por ejemplo, en proyectos de diseño, proyectos de arte, cuando hay proyectos que tienen un trasfondo importante, relevante para la comunidad, pero a veces hay alguien que tiene que tomar una decisión en el camino, o varias personas, varias entidades que tienen que tomar una decisión, y en ese proceso ese proyecto empieza a cambiar y a veces el objetivo no se logra o se logra con algún cierto grado de distorsión. Podría ser, por ejemplo, un proyecto de diseño en espacio público, un proyecto de arte, ese tipo de cosas. Bueno, sí. Mientras tanto, arranco yo. Me quedé pensando
con respecto a eso, Juan Pablo, en algunos lugares que conozco, donde sí, por ejemplo, son estructuras que conozco que sé que funcionan desde hace 20 años. Por ejemplo, ahora mismo estoy pensando en un lugar en México. Y sí, la estructura es que hay un director, hay un vicedirector, hay distintos roles, eso es cierto, y claro, cuando hay que firmar los papeles y enfrentarse a ciertas cuestiones legales, claro, eso tiene un rol dado, porque así funcionan las estructuras habitualmente, donde hay un responsable, ese responsable es el responsable fiscal, económico, legal, etcétera, etcétera, pero en realidad cuando pienso en el funcionamiento de ese mismo lugar que conozco hace tantos años, sé que muchas veces el rol principal se deriva o se lo transfiere no del director a otra de las personas del equipo, al vicedirector de ese lugar o otras personas con distintas aparentes responsabilidades, digamos, cuyos cargos o título del cargo tal vez no es ni director ni vicedirector, es algo muy diferente, pero que sin embargo no se necesita tener en todos los casos la misma persona que decida todo. Digo, ese es un modelo diferente. Uno puede tener distintas personas que decidan dependiendo de las circunstancias, contextos, etc. Uno dice, no, pero eso no es posible. Yo creo que en muchos casos eso sí es posible. A veces mirando films, especialmente de ciertas culturas, que son los films de la cultura que más vemos por lo general en esta parte del mundo, es esa cosa donde está siempre el superhéroe, está siempre el que nos va a salvar del final del mundo, siempre hay una persona que soluciona todo, siempre hay un iluminado o iluminada que resuelve todo. Es la persona que toma las decisiones digamos, de hacer el lanzamiento nuclear, es la persona que sabe todo. Claro, por supuesto que hay diferentes experiencias, conocimientos, etcétera, etcétera. Eso está claro, y con diferentes edades y de más kilometraje recorrido uno ve las cosas de otra manera. Pero creo que las cosas no, es muy difícil verlas de un solo modo. Es que si uno las ve de más de un modo, entonces no se pueden estructurar. Creo que por eso hablamos de sistemas, y esos sistemas que no son rígidos y no son lineales. Creo que ese es parte del desafío que tenemos. Gracias, profe. Also, Ricardo, I'm not sure if I understood the question correctly, but is it about what happens to actors involved in smart cities versus cyber villages? Or Sí, maybe, en parte sí, ¿no, Juan Pablo? Sí, Está. sí. Sí. okay. Okay, I can start answering, and if it doesn't answer, you can maybe ask a question. If it doesn't suit, yeah, if the answer is not good enough, you can tell me. But in real life, what is happening? Because I do have experience implementing some of the smart city technologies in cities here in Canada, and what's happening for example, very remote villages. It's not that we don't have the technologies to help villages have better quality of life. The technology exists, the services exist, right? But they still don't have housing, proper clothing, and healthcare, for example. And so a major thing that's happening on the business frontier is actually business model exploration, where they're trying to find the right incentive to bring actors to deliver those services to villages. It's really hard because even doing that, the business model exploration doesn't have enough incentive to do. So this is the main issue on the practical side that is happening. And so we can maybe learn from that lesson when we think of cyber villages. So what's going to be the business model, for example, the incentive to attract enough attention and talent and work to make the cyber village relevant, because the technology exists, the talent exists, all the ingredient they exist, but it's about like how we attract, we make it work together, how we create a cohesive system for it to work together properly as a system. That's the thing that we're missing actually. So it's the actual governance of it to make it. So I'm not sure if this answered the question, but this is practically what is going on between villages and cities right now. Yep.
Thank you, Tommy. Y yo quisiera complementar un poco con lo que venían hablando, y es que, claro, eso que tú mencionas, Juan Pablo, por eso fue que nosotros nos intentamos involucrar en comunidades más pequeñas o en sistemas más pequeños, porque precisamente esa estructura que tú dices, que una persona toma la decisión sobre un grupo de personas, eh, o sea, en muchas comunidades eso no, eh, yo creo que ahí radica el error, y es que debemos esas diferencias, otra vez, esas diferencias culturales, entender al otro, la empatía, eh, un poco como una inteligencia colectiva, eh, que que pasar, sí, una persona que decida sobre los demás. Entonces, ahí va un poco mi respuesta. Gracias, Tomás. Bien, muchas gracias. Pues las respuestas que hemos escuchado. Vamos a pasar ahora. Hay una pregunta que está en el chat. Me permito leerla. Y dice lo siguiente. ¿Qué pasa cuando el sistema es completamente autopoiético y la complejidad del mismo radica en la posibilidad de cambiar entre perturbaciones y acoplamientos, alternar jerarquías y pasar de ser sistemas de segundo a tercer orden y cambiar dependiendo de la perturbación a la que se someten? So maybe, was that the whole question? Maybe I can start. So if I understand ¿Hay algo correctly, más? Discúlpame, Tommy. ¿Hay algo más Sí, en el chat sí, que en no el termino texto, de entender? claro, en el texto, si quieres, lo vuelvo y lo repito, es una pregunta que hace Pozo Imparare, y él empieza diciendo, estos sistemas con salidas son sistemas alopoiéticos. ¿Qué pasa cuando el sistema es completamente autopoiético y la complejidad del mismo radica en la posibilidad de cambiar entre perturbaciones y acoplamientos, alternar jerarquías y pasar de ser sistemas de segundo a tercer orden y cambiar dependiendo de la perturbación a la que se someten? Lo sé, es complejo, profesor Malina y Dalfarra. Es la champela de Cartagena y su único propósito es construir su propia identidad. ¿Qué es champela? Perdón. No, creo que quedó mal escrito, es champeta. Champeta, bueno, creo que Tampoco sé. Javier Poza. Javier, no sé si Javier está es el tema de investigación de Javier. Ok. No, tal vez no haga falta para que Tommy conteste. Yo era para que tenga el contexto completo. Adelante. Sí, well, el fenómeno de la champeta es un fenómeno cultural que inicia en el baile, pero tiene también unas características alrededor de la estética, alrededor de la vestimenta, pues una construcción de identidad completa. Pero entonces lo interesante acá es que ustedes estuvieron mencionando las emergencias autopoyéticas, pero finalmente también abordan dentro de la explicación de los sistemas unos outputs. Entonces, cuando ya hay unas salidas, ahí estamos hablando de alopoiesis más que autopoiesis. En el caso de la champeta, específicamente, las características de complejidad que tienen son esa posibilidad que tienen de alternar las jerarquías y que pueden ser perturbaciones, pero también pueden ser acoplamientos y alternan de segundo a tercer orden esas jerarquías. La pregunta es, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo lo ven? ¿Y quién inicia? ¿Ricardo, Tommy? I can maybe go, and this might Okay. inspire you to say more. So it's okay. So if I understand correctly, it's a system that's mostly autonomous, if not for the most part, which is really interesting. And an autonomous system that lasted for years, off the top of my head, is pretty rare. I'm not sure I know of any. That means maybe the disturbance outside of the system isn't hard enough for it to change. So it shows some rigidity, which is also interesting.
I don't know. I think you were talking about a cultural event that required dance and costumes and everything, which is interesting. Would it be possible that maybe if you added more dimensions of complexity in your system, it wouldn't be able to hold as much? So it makes me wonder about the extent of the complexity of that system itself, and if really how it's receiving turbulence from the outside world. So maybe because it's so strongly in the cultural thing, it won't change as much. So this is actually interesting from the book, Cultural Map. I think that was one of the readings we shared. Cultural Map by Erin Meyer. One of the papers we shared was from this author, and there's a very interesting story maybe I can share with you, where they say, like, for example, a culture has age, right? For example, here in Canada, where I'm from, we're very young culturally. There's identity, the culture is there's nothing much, honestly. If I want to be honest with you, there's nothing super proud to be Canadian. If you compare, for example, with Japan, they have a very old culture, and that in itself makes a whole world difference. Maybe their culture, their system is more rigid. It's more, for example, I know there's a lot less immigrants in Japan than there is in Canada for different reasons. But one of the things that it does make is that people in Japan, they learn to read the air. So they can talk to themselves very implicitly, very they understand themselves a lot better without need to be super explicit, which is very different from, for example, the culture in Canada, where people need to be super explicit. If you see something is blue, you need to say it's blue for the other one to understand you. And that's because the culture is very young. We have people from all over the place. And so our system is not autonomous at all in this sense. So I'm not sure this answer, but maybe I'm thinking your culture might have some history that's solid and might have barriers that make it that it's solid and resists through time. But I don't know the system itself that you're talking about. So I don't know if Tommaso or Ricardo want to add something on this. Tomás. Sí, quiero hablar, no sé si entendí bien la pregunta y si la voy a responder, pero quisiera hablar de lo que tú mencionabas y es sobre esas, en el sistema, claro, es importante, siempre pensamos como en los feedbacks o en las retroalimentaciones siempre positivas, siempre como que nosotros vivimos en Occidente acá, siempre pensamos en crecer, siempre pensamos en las ganancias, en esos feedback loops de positivos, siempre crecer. Sin embargo, es importante entender que el sistema, y en este caso, pues, autopoyético, es una célula que también a partir, se alimenta y se retroalimenta a partir de los negativos, de los feedback loops negativos, y es importante entenderlo desde una manera que esos negativos se alimenten también, o sea, fomentar también esos negativos de crecer. A veces es importante, a veces en un sistema lo importante no es siempre crecer, sino a veces mantenerse o en muchos casos decrecer. Entonces, bueno, ahí va un poco mi respuesta. Yo simplemente me quedé pensando y fui anotando algunas cosas mientras los escuchaba. Indirectamente tal vez tiene que ver con la pregunta, pero igual lo quiero mencionar porque se habló de la autoorganización y digamos, como parte de lo que vamos conversando es los sistemas, la autoorganización, quién decide, quién controla. Si recuerdo bien, una de las preguntas iniciales, originales, tenía que ver con el control, complicado, digamos, desde el punto de vista de la filosofía y desde la práctica, la sociedad de control y quién toma las decisiones. Pero pensemos también que en parte de la sociedad global, así como se ven las cosas de tantas maneras distintas y como, sobre todo en el mundo occidental, nos fuimos pensando y perfeccionando en que había que saber más y más y más y más y más sobre determinados temas, lo cual es muy importante, y eso como que ha producido un efecto rebote que nos lleva hoy en día a hablar de la transdisciplina, que fue de alguna manera
uno de los ejes centrales sobre lo que yo presentaba en la grabación, pero dentro de esa estructura también aparece cada vez con más fuerza, aunque no sin cierto nivel serio de dificultad, lo que llamamos ciencia abierta o citizen science o open science, ¿sí? Como ciencia abierta, ciencia ciudadana, donde mientras que los especialistas, los que, entre comillas, saben, fueron capacitados para entender, comprender, decidir, decir lo que es cierto o no tan cierto, son aquellos que ¿sí? Tuvieron esa formación científica, pero eso no significa que no haya muchas otras personas, muchas otras personas que puedan trabajar en los mismos puntos y aportar posibles soluciones. Claro, si tenemos 8.000 millones de personas en el globo que todos están haciendo lo mismo, es imposible de evaluar, tamizar, filtrar qué camino seguir. Pero creo que muchas veces es ni un extremo ni el otro, ni podemos dejar que las decisiones sean de los que llamamos, entre comillas, expertos, porque todos somos expertos en alguna cosa y no lo somos en otras. Y entonces creo que el tema de la ciencia ciudadana y la ciencia abierta, por ejemplo, es algo que, mientras que era muy, digamos, no aceptado en ciertos círculos, cada vez más es más aceptado en círculos de especialistas, de científicos, porque hay aportes no solamente esporádicos, sino que hay muchos aportes interesantes y uno a veces tiene que tomar cierta distancia, acercarse del centro del objeto de estudio, respirar para poder mirarlo de nuevo con otros ojos. Por eso me parece que esos también son aportes interesantes y que tiene que ver con la organización, con el control y con la toma de decisiones. ¿Hay una forma sencilla y fácil de resolver los líos en los que estamos metidos todos? Pues no creo, pero creo que algunas de las cosas que fuimos charlando hoy por lo menos nos acercan un pasito más en el larguísimo camino que hay que recorrer. Creo que lo que todos sabemos y que a veces uno no quiere ni decir es que, claro, cualquiera de las soluciones que se nos ocurren para poder caminar hacia donde uno podría encontrar consensos de hacia dónde tenemos que caminar, es el tiempo que tardamos en encontrar consensos y el tiempo que se agota. Muchas gracias, Ricardo del Farra. Y quería, antes de finalizar, todavía nos quedan 12 minutos, y quisiera, digamos, hacer una solicitud. Es posible que nos compartiesen ustedes el video que hicieron en la presentación. Creo que hay muchos datos que fueron importantes, pero que pues la velocidad no permitía, digamos, registrarlos a cabalidad, pero sería interesante que pudieran compartirnos. Y tengo una última pregunta que tiene que ver con esto que estábamos hablando, que tiene que ver con la autopoiesis, la autoorganización, y está en el plano más de la creación. Y por lo tanto, por ejemplo, usted, Ricardo Alfarra, nos mostró unos ejemplos, ¿no? Hay un proceso de experimentación, pero no solamente lo que hace en su clase, sino los procesos experimentales que ustedes están haciendo con ese proyecto. Me gustaría saber ustedes cómo se da esa creación, cómo hace que ocurra, ¿sí? Me gustaría si pudieran darnos entre cada uno un tip, si existe un tip, o unas ideas que pueden ser potentes, que estimulen el trabajo de los proyectos doctorales. Ya que me nombraste, arranco yo, Germán. Me imagino que te referís, primero una aclaración y después la aclaración es con respecto a los videos. Todo esto queda grabado, así que, digamos, el material está todo. Yo sé que en mi caso, ciertas partes las pasé muy rápido, o sea, terapia de shock, pero como queda grabado, es muy fácil después hacer pausa y poder verlo a la velocidad que cada uno quiera. Y por otro lado, cuando te referías a las cuestiones experimentales y resultados o tips, etcétera, vos hablas de los ejemplos que yo traía de algunos de los proyectos de los que estuve hablando. De la música, por un lado de la música y por otro lado del proyecto que están haciendo ustedes en conjunto. Ok, entonces hablo un poco de mi ejemplo en particular, así después Tomás y Tommy pueden hablar de cosas del conjunto o lo que ellos decidan. Pero supongo que parte es, por ejemplo, mi clase de Transdisciplinary Creation and Performance.
que es una clase para músicos. Supongo que esa es una. También hablé de una de la Universidad de Caldas, etcétera. Pero para tomar un ejemplo, pensemos en lo que hago en Concordia con esa clase. Está dentro del departamento de música, la clase es para intérpretes y compositores, y es un poco largo el proceso para explicarlo, pero para resumirlo de manera muy elemental, básicamente, como cada uno mira el mundo a través de algún tipo de visión particular, justamente también nos pasa a los que venimos del mundo de la música, que tenemos una cierta visión y una cierta perspectiva. No significa que todos pensemos lo mismo, pero venimos con un cierto mindset, con una cierta mirada hacia de la música y de cómo la música se relaciona o no se relaciona con el resto del mundo, del universo, diría yo. Entonces, parte de lo que sucede en ese curso es un poco lo que sucede cuando ustedes han tenido la experiencia, algunos de ustedes, de lo que yo hago con el Field School, cuando llevo estudiantes de Canadá a Colombia. En una semana tienen un shock de todo tipo. Y un shock cultural, social, económico, de entender que lo que uno dice no significa lo mismo en Canadá que lo que significa en Bogotá. La misma frase puede significar algo distinto, digamos, no significa algo distinto porque se interpreta algo distinto, porque los tiempos son distintos, porque las formas de hacer son distintas. Y retomando el ejemplo de Concordia University con Transdisciplinary Creation and Performance, yo expongo a mis estudiantes algo que ellos al principio ni entienden por qué sucede, ni saben por qué estoy haciendo eso, y es más, parece ser que no tiene nada que ver con la música, que es que vengan personas a hablar de cualquier cosa menos de música y de arte. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Cuando se dieron cuenta que en realidad en la segunda parte del curso van a tener que ellos trabajar en el mundo de la música, pero con personas que vengan de fuera del mundo del arte y de la música. Simplemente porque otras personas tienen otra visión del mundo. Y cuando uno tiene en una clase alguien que le viene a hablar de que es un consejero de inversiones, o un conductor de camiones, o un experto en ciencias espaciales, o un prestidigitador, todas esas personas han pasado por mis clases. Tal vez si la universidad me está escuchando, me la cancela. Pero lo que sí les puedo decir es que no funciona de inmediato. Pero un año después, cuando termina el curso, todavía están choqueados, y generalmente los estudiantes, a veces las evaluaciones, sí, bueno, no, pero un poco delirante todo les pareció. Un año después, y medio después, me escriben diciendo, ahora entendí. Ahora entendí que todo pasa por ahí, que todas las cosas están interconectadas, que la única forma de hacer funcionar el mundo es tratando de entender las distintas visiones. ¿Qué es lo que decía Erin Meyer hace un rato cuando decíamos lo de ponernos en los zapatos de otras personas, ser curiosos y ser humildes? Yo lo hice desde antes de leer lo de Erin Meyer, un poco la práctica y los años me fueron llevando hasta ahí. A mí me parece que es algo importante. No necesitamos coincidir con todo, no necesitamos estar de acuerdo en todo, pero no podemos pensar que nuestra forma de ver las cosas es la única que mueve al mundo. Ahí. Muchas gracias. Por nada. Tomás, Tommy. Sí, yo quisiera, sobre todo hablando de lo que tú decías, preguntándonos sobre el grupo, y pues es un poco complicado pues mencionarlo así rápidamente, pero una de las cosas que yo creo que nosotros hemos enfatizado, y es tener como el propósito hacia dónde queremos, porque todos somos diferentes y de diferentes generaciones. Eh, Cada uno tendrá sus propios objetivos de vida. Sin embargo, con este proyecto específicamente, tenemos como una misma motivación, por así decirlo, y a veces con ese propósito que nos va llevando el mismo entorno en el que nos movemos hacia dónde queremos llegar. Entonces, pues principalmente es eso. Y lo que dice Ricardo de siempre estar como curiosos, la diferencia cultural que nos rodea
pues ser conscientes de eso, ser conscientes de esa diferencia cultural y de la complejidad. Muchas gracias, Tomás. It was very well said, Ricardo and Tomás. So I can't really add more. Maybe just from my perspective in our group, what is interesting, if you remember, there's like no top-down dynamic. And all four of us, and even 5 or 6, whoever comes in, we come in with different realities and different version of what is true and what is best. And because there's not that dynamic, or there's one that's more true than the other ones, automatically there's a clash. Automatically we know that there's something different. And so I just want to say that this is something we discuss very often in our group. We question whether our way of seeing things really is the best way for the specific problem we're trying to tackle. And so just wanted to say that what Ricardo said is true. We put it into practice, we really do, and that makes a difference because every time we discuss, we put it into practice, and this is what makes that this is working. Ok, muchas gracias entonces a Tommy, a Tomás y a Ricardo Parra y Roger Marina. ¿Así hay alguna pregunta? Sí, perdón, yo tengo una última pregunta antes de que tú darás el cierre, por favor. Es que me interesa mucho el tema del grupo que usted está trabajando y no me di cuenta de que es un grupo muy democrática, pero pensando en lo que había propuesto Meadows en el sistema, de que ella había, digamos, destacado que el quinto punto más importante de un sistema, tal cual como ustedes son, que es the rules of the system. Entonces, en ese sentido, ¿quiénes de ustedes define esos rules que tiene que seguir en este sistema, microsistema de 4 personas? Really quickly, we can call it autopoiesis. It's an emergence. There's no one that has the name of a governor or a ruler or establishes the rules. It's easier because we're only 4 and because we're aligned into what the dynamic is. But for sure, if we were to be a lot more, it would be complicated to maintain this type of dynamic. So maybe that answers the question. Sure, thank you. No sé si Dalfarra quiera contestar también. O... No, yo creo que con lo que dijo Tommy, por mi lado es suficiente. Bueno, entonces finalmente para agradecerles a todos ustedes por la participación, la retroalimentación que nos ofrecieron y le doy la palabra entonces a la profesora Silvia. Muchas gracias, Germán, y muchísimas gracias a los invitados y a los estudiantes por esta conversación. Me uno a las palabras de Ricardo para el acceso a la grabación, pues como ustedes saben, va a quedar completamente registrada y ahí van a poder pues acceder a toda la información que haga falta. Afortunadamente contamos con el profesor Dalfarra como profesor del doctorado, entonces ahí también probablemente podrán profundizar muchísimo más sus intereses. Acabo de dejar en el chat la asistencia en especial para nuestros compañeros de Brasil. Recuerden que esto es solo para quienes no estén inscritos en la materia, no tiene que hacerse el registro si están inscritos en la materia. Y con eso entonces pues daríamos por finalizada la sesión. Nuevamente muchísimas gracias. El lunes siguiente, recuerden, es feriado, entonces pues no nos veremos y ya nuestro siguiente encuentro sería el 21 de octubre, donde tendremos 2 presentaciones. Les deseo un excelente resto de semana. Nuevamente muchísimas gracias y hasta luego.